Hola, sean bienvenidos a este video. ¿Vale? Vamos a hablar nosotros de eh, elementos de circuito, en este caso capacitores e inductores. ¿Vale? Bien, vamos a empezar con su representación simbólica de circuito. ¿Sale? El capacitor lo vamos a representar como dos placas separadas entre sí con dos terminales externos. Y el inductor como una serie de espirales. ¿Sí? Bien, esta representación vamos a tomarla como el comportamiento que va a tener. Vamos a hablar después de eso, ¿sí? Vamos a ver que aquí entre estas dos placas no hay nada que las una y veremos que esto lo podemos considerar como un solo alambre, porque finalmente es lo que es. Bien, estos dos elementos de circuito tienen una característica muy importante y es que ambos nos van a almacenar energía. El mecanismo mediante el cual van a almacenarlo es distinto, pero nos van a permitir almacenar energía. Bien, como los vamos a ocupar en circuitos, ¿sí? Al igual que una resistencia, estos elementos van a tener una relación corriente-voltaje, ¿sí? Una relación corriente-voltaje que va a obedecer las siguientes ecuaciones. Para el capacitor, la corriente va a ser igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Mientras que en el inductor vamos a tener el voltaje es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. De aquí podemos apreciar directamente que tenemos una dualidad. ¿Por qué una dualidad? Lo que nos dice la dualidad es que las ecuaciones son iguales, o sea, son iguales. Es decir, en este caso la relación corriente-voltaje tiene la misma representación que es una derivada y una derivada, solo que pues son, digamos, en una es voltaje y en otra es corriente. Esa es la dualidad que va a existir entre estos dos elementos. ¿Sí? Bien, pasemos a analizar con un poco más de detalle el capacitor. Entonces voy a volver a dibujar aquí el símbolo, ¿sí? El capacitor va a utilizar lo que es el campo eléctrico que se va a generar en el dieléctrico, ¿sí? Para almacenar la energía, ¿sí? Y entonces, a partir de la ecuación anterior, ¿sale? Que la podemos decir, para recordar bien esta ecuación, podemos decir I se debe adelantar al voltaje, ¿vale? Una manera sencilla de recordar y un tanto, digamos, fácil. Bien, entonces esta ecuación nos va a permitir obtener dos características principales del capacitor. Una de ellas es al considerar ese voltaje como una constante. ¿Sí? Al considerarla como una constante, estamos de entrada considerando la condición en DC para este elemento. ¿Sale? Lo cual nos lleva a que si el voltaje es constante, o sea, la caída de potencial del capacitor es constante, entonces la corriente va a ser cero. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es cero. ¿Vale? Si la corriente es cero, ¿sí? Eso implica que bajo esta condición de DC o corriente directa, el capacitor se va a comportar como un circuito abierto. ¿Sí? Es decir, no fluye una corriente entre sus dos terminales, que es lo que directamente nos está representando su símbolo. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna trayectoria directa entre estos dos puntos, que son las placas paralelas o las dos placas en donde vamos a estar almacenando la energía. Entonces va a haber un circuito abierto. Eso en condiciones en DC. ¿Sí?
Ahora bien, vamos a graficar en este caso con respecto al tiempo lo que es la variable voltaje de este elemento, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que en un principio tenemos un voltaje V1, este voltaje, ¿vale? Imagínense que es 1, 2, 10, 100 volts, el que sea. Y que súbitamente cambiamos ese valor a uno mayor, no sé, imagínense uno mayor, el que sea, V2, ¿vale? Entonces, el intervalo de tiempo en el cual está sucediendo ese cambio, si nos damos cuenta aquí, o sea, como esta es una línea recta, ¿sí? El intervalo de tiempo en el cual se está dando es prácticamente cero, ¿sí? Para lograr ese cambio, vamos a ver qué es lo que tiene que suceder. Si tomamos este valor y lo evaluamos en esta expresión, veamos que la corriente es igual al capacitor, o sea, el valor del capacitor, por esta diferencia de voltaje, que sería V2 menos V1, o sea, este cambio, y el cambio en voltaje, sobre el cambio en tiempo, es decir, de este punto a este punto, pero obviamente en la escala de tiempo. Entonces, ese delta T que tendría a cero, ¿vale? Vamos a ver, esta es una cantidad que la vamos a estar dividiendo sobre una cantidad muy, muy pequeña, y entonces este valor de corriente va a tender al infinito. ¿Por qué? Porque va a ser muy, muy, muy grande. Entonces, si lo aproximamos completamente a cero, eso va a ir al infinito. Esta característica, ¿sí?, nos dice que no es posible cambiar súbitamente el voltaje en el capacitor. ¿Por qué? Porque requeriríamos una corriente infinita, lo cual físicamente y de manera real no es posible, ¿sí? Entonces, físicamente, imposible. ¿Vale? Entonces, de ahí que, digamos, en un capacitor, el voltaje no puede cambiar súbitamente, ¿sí? Sí podemos ir de V1 a V2, pero obviamente no en un intervalo de tiempo cero, sino un intervalo distinto de cero, ¿sale? Bien, ¿qué sucede con el inductor? Con el inductor, ya habíamos dicho que almacena energía en forma de un campo magnético, ¿vale? Eso tiene que ver porque si nosotros hacemos fluir una corriente a través de un conductor, ¿vale? En este conductor se va a generar alrededor de él un campo magnético. Entonces, ese es el principio por el cual vamos a almacenar energía. Y entonces, al igual que el capacitor, ya habíamos visto su relación voltaje-corriente, que sería V igual a L por la derivada de I con respecto al tiempo, ¿sí? Bien, del mismo modo, vamos a considerar la condición en DC. Eso nos indica que I es constante. ¿Vale? Si es constante, volvemos a la condición anterior, solo que habíamos trabajado con un voltaje, ahora vamos a trabajar con una corriente, de que el voltaje es igual con cero, ¿sí? ¿Eso qué nos quiere decir? Que este elemento en condición de DC o de corriente continua, ¿sí?, va a operar como un corto, ¿sí? Un corto es como si tuvieran un alambre y nos da una caída de potencial igual a cero, es decir, esto es cero en condiciones de DC, ¿sale? Bien, vamos a ver nuevamente a graficar, ahora vamos a graficar con respecto al tiempo la corriente en el inductor. Vamos a hacer el mismo experimento que en el anterior, que en el capacitor. Vamos a tener una corriente I1 en el cual estaba operando y después cambiamos las condiciones de operación de nuestro circuito y nos lleva a tener una corriente I2. Nuevamente el cambio lo queremos en un intervalo de tiempo que se aproxime a cero, ¿sí? O sea, muy, muy rápido. Entonces volvemos a ocupar nuestra ecuación, ¿sí?, y decimos que el voltaje es igual a L por el cambio en corriente. El cambio en corriente va a ser I2 menos I1 sobre el cambio en voltaje, el cambio en tiempo. Y el cambio en tiempo pues es un delta T que va a tender a cero, es decir, un valor muy pequeño. Y al igual que en el anterior, este voltaje va a tender al infinito. Anteriormente era la corriente, ahora va a ser el voltaje, ¿sale?
Si recordamos, con el capacitor nos decía que la corriente tiene que ser infinita. Y entonces eso no es físicamente posible. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que el voltaje tiene que ser infinito para poder hacer este cambio de voltaje, de corriente, perdón. Entonces, nuevamente, esto es imposible de manera física. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no tenemos una fuente independiente que nos entregue una cantidad infinita de energía. ¿Vale? Siempre tenemos una cantidad finita y entonces de manera instantánea no vamos a poder cambiar la corriente en el capacitor. Perdón, en el inductor, ¿vale? Entonces podemos resumir todo esto en 4 características principales. 2 para cada una y estamos diciendo que para el capacitor, si en condición de DC, se comporta como un circuito abierto. Porque una vez cargado completamente no va a fluir una corriente a través de él. De hecho, no fluiría una corriente a través de él porque no tenemos físicamente conectadas los dos terminales. Y en el inductor, condición de DC, se va a comportar como un cortocircuito. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el voltaje es 0 y entonces para representar un voltaje 0 simplemente se coloca un conductor entre los dos terminales. ¿Sale? Por otra parte, vamos a decir que en el capacitor el voltaje no puede cambiar súbitamente. Recuerden, para que cambie súbitamente requerimos una corriente infinita, cosa que físicamente no es posible. Entonces no puede cambiar súbitamente. Sí podemos cambiarlo, pero va a ser de forma gradual. Este sí se puede, este no se puede. ¿Vale? Mientras que en el inductor, lo que no puede cambiar es la corriente. No cambia súbitamente. ¿Vale? Súbitamente no cambia, pero gradualmente sí. Gradualmente sí. Y eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Por qué tiene que cambiar gradualmente? ¿O por qué hace el cambio gradualmente? Sí, lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, con esto terminamos el día de hoy en este video. Espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, denle pulgar arriba y suscríbanse. Nos vemos la siguiente. Adiós.